Y vamos a seguir justamente en la región, pero nos vamos a ir a Colombia, porque el tema sigue siendo la escasez de medicamentos. Ayer estábamos con nuestro compañero Sergio David González, justamente en la puerta de hospitales, era día feriado en Colombia, pero mucha gente haciendo filas para ver si conseguía algún medicamento para algunos tratamientos complejos, con el drama que implica que muchos no puedan conseguirlo, entre otras cosas por cómo está colapsando todo el sistema de salud en Colombia. Bueno, hay más novedades al respecto y nos las va a contar el propio Sergio, así que vamos directamente hacia Colombia, hacia Bogotá. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Darío, un gusto saludarte. Así es, continúa esta crisis de los medicamentos, bien como lo dices, en Colombia, y se está agudizando porque son varias las filas las cuales se están viendo el día de hoy. Ayer recordemos que era festivo, como muy bien lo decías, ayer estos centros de entrega de medicamentos no estaban con atención al público. Hoy ya están con atención al público y se ven largas filas en esta situación que parece no tener como una salida pronto, y se está dando en medio de una gran polémica, Darío, y la polémica tiene que ver en la consulta popular que estaba preparando el presidente Gustavo Petro sobre las dos reformas, la laboral y la salud, y en un momento donde se aplicó la reforma de la salud, como bien la traía el gobierno nacional, al FOMAC, que es el dedicado a la salud de los docentes en Colombia, y que en este momento los docentes no la están pasando nada bien porque su atención no ha sido la mejor y también tiene inconvenientes con esta entrega de medicamentos. La situación es compleja, Darío, porque según dio a conocer FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, y que también está representando a algunas de las farmacéuticas, de los gestores farmacéuticos, están diciendo que hay unas deudas que son muy grandes en este momento para la cadena de valor del sistema de salud en Colombia, sobre todo para ellos, donde ya tienen una deuda cercana de 600 días. Estamos hablando de 4 billones de pesos, que al cambio colombiano estamos hablando de $1.000 millones en deuda que se está prestando a los gestores farmacéuticos. Y ahí puede estar la clave de la noticia, que hay un desfinanciamiento del sector, y por eso no se puede hablar que haya un desabastecimiento, digamos, pero sí hay un inconveniente para la entrega de medicamentos, porque los gestores de salud vienen comprando los medicamentos, vienen adquiriendo los medicamentos para poderlos entregar directamente a los usuarios, pero es el gobierno el que ha incumplido los pagos, y esto ha generado que no se entreguen los medicamentos adecuados como se tendrían que entregar, Darío. Bueno, es una situación, insisto, lo decíamos ayer, desesperante para aquellos pacientes que por ahí están en una situación donde depende su propia vida de estos medicamentos, y hay otros pacientes que quizás puedan terminar consiguiendo sus medicamentos, que quizás la situación puede no ser de vida o muerte, para no llevarlo a términos tan dramáticos, pero si para conseguir un medicamento tienen que destinar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, varios días de hacer un trámite, la vida se les va yendo justamente en estas cuestiones. Eso es lo que me parece que es grave, y que es un poco lo que se empieza a recoger en muchos testimonios, ¿no? Sí, claro, Darío, es una situación, y sí podemos hablar que esto es de vida o muerte, pero mira, para hablar de este tema, qué mejor que hacerlo con Ignacio Gaitán, que justamente nos está atendiendo el día de hoy, y es el representante, es el presidente de AFIDRO, y quien representa a estos gestores farmacéuticos. Ignacio, gracias por estar con nosotros aquí en DINEWS. A ustedes muchas gracias por invitarme a este canal que recurrentemente veo. A Darío, desde la distancia, un saludo, y aquí estamos para conversar sobre una coyuntura que nos está generando mucho dolor, y más que eso, estamos hablando de la vida de los pacientes. Justamente, estamos hablando con Darío en este momento, Ignacio, sobre la situación. En este momento el presidente Gustavo Petro y desde el gobierno están diciendo que hay un acaparamiento por parte de las farmacéuticas en Colombia y que por eso no se están entregando. ¿Estamos hablando de desabastecimiento de medicamentos o estamos hablando de impagos de la cadena de valor que no está permitiendo la entrega de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos? Gracias por la precisión. No hay que confundir la conversación. Una cosa es desabastecimiento, lo cual de facto no está sucediendo porque la industria sigue importando, sigue gestionando y sigue firme en el proceso. Usted lo precisa perfecto. Estamos hablando de una cadena que se rompió por la capacidad de financiamiento de nuestro modelo de salud. Y voy a poner un ejemplo un poco didáctico para que lo entendamos. Tenemos 10 pesos para lograr comprar nuestra canasta, únicamente se giran 1 o 2 pesos mensualmente, y eso está generando esa pérdida de valor de
casi del 80% mensual, que acumulado, pues imagínense lo que está pasando. Esto es un momento en el cual uno importa un medicamento, esa importación llega a un gestor, ese gestor lo distribuye a través de logísticos y llegan al prestador de servicio. Cuando no hay financiamiento, cuando hay cartera de 200 días, es evidente que en la medida que hay impago de cada una de la cadena, pues termina pasando lo que pasa. Además, sumémosle que hoy estamos con procesos de citas, por ejemplo, demorado, porque la cadena se rompe por todos lados. No solo se entrega de medicamentos, el servicio, las quejas aumentan, la calidad del servicio disminuye y termina pasando lo que lamentablemente estamos viviendo en este momento en Colombia. Increíble, Ignacio. Darío, un dato importante, la Defensoría del Pueblo hoy anunció que las quejas en el sector salud por parte de los usuarios se ha incrementado un 75% en los últimos 2 años. Ya Ignacio te escucha para las preguntas que tengas desde Buenos Aires. Impecable también ese dato, muy importante. Sergio, ¿cómo le va, Ignacio? Un enorme placer saludarlo. Me queda resonando lo que decía recién, ¿no? Esto de que la cadena se quebró, como la idea de un sistema roto. ¿Qué es lo que hizo que se quebrara la cadena, el sistema, como quiera llamarlo? Voy a tratar de explicar el tema, Darío, para que todos nuestros televidentes de América Latina que nos ven en DirecTV entiendan. Generalmente el sistema de Colombia era un sistema que tenía un modelo en el cual lograba que con siempre un pequeño déficit de cartera, finalmente el servicio se llegaba al paciente y tenía estándares medios y altos muy importantes. Hay un cálculo de una unidad que llamamos aquí la UPC, que no es un tecnicismo, pero es un modelo matemático que más o menos define cuánto por unidad tiene que cobrarse para que se cubra ese mínimo de abastecimiento de medicamentos y de servicio. Y te voy a poner un ejemplo rápidamente. Hubo una discusión que este año la UPC debería incrementarse un 16% para atender esos mínimos requerimientos y finalmente se incrementó por cerca de un 5%. Hay 11 puntos que están hoy en discusión. Si tú tienes 11 puntos, Darío, en discusión, pues ¿qué generan? Independientemente que sean 11, 9, 8, 7, ahorita de hecho hay una mesa de concertación para ese tema, pues ¿eso qué genera? Todos los meses, como cuando yo voy a hacer mercado en mi casa, un déficit, Claro. hasta que hace lo que tú muy bien precisas, que se rompe la cadena de abastecimiento. Ahora, ¿quién determina ese valor? En realidad es una medida que corresponde al gobierno. Generalmente se hacía con un equipo de expertos que generaba ese modelo que recomendaba cuál debería ser el incremento. De hecho, grupo de expertos que fue disuelto la semana pasada para cambiar un poco el modelo de concertación, pero es el gobierno quien la define. Se generó históricamente en Colombia a través de la concertación y estamos invitando, de hecho, nuestro llamado como representante de la industria farmacéutica internacional es que recuperemos la conversación porque estamos afectando vidas. Ya no importa si esto es un efecto político, polarizante, esto es un tema de salud pública que tenemos que recuperar a través de la conversación. Ahora, Ignacio, yo tengo una más y le quiero ceder de vuelta la palabra a Sergio. Esto es matemática, usted lo explicó muy bien y el ejemplo de lo que le pasa a usted cuando va al supermercado y es lo que le pasa a uno. Digo, si los costos son 10 y los ingresos son 5, hay un déficit, por lo cual o me tengo que endeudar o tengo que comprar menos. Entiendo yo que comprar menos medicamentos no es una opción porque eso puede significar que muera gente. ¿Por qué el gobierno, sabiendo que el número era 16, decide 5? Hay una narrativa de parte de ellos diciendo que el sistema tiene que tener algunas correcciones. De hecho, ahorita cursa en el Congreso de la República, por iniciativa del gobierno, una reforma de salud y ellos manifiestan que hay unas ineficiencias en el sistema que tienen que corregirse. Eso es un poco la mirada de ellos. Y la mirada un poco de la cadena es: claramente hay que corregirse, claramente podemos mejorar la eficiencia, pero claramente se arrastra un déficit de años para atrás, sumado ya a un déficit permanente, pues está generando el hueco que está generando. Y sin duda los expertos han dicho que en ningún caso el incremento de la UPC era el que tenía que estar sobre el terreno, porque iba a generar, de hecho esto se anticipó, Darío, si tú vas hace 6 meses a mirar las conversaciones en Colombia 12-9, la gente estaba diciendo que con este incremento, este era el riesgo que hoy estamos viviendo precisamente.
Muy bien, Ignacio, retomamos desde acá para una respuesta muy rápida que el tiempo está corto. Con esa situación que se está viviendo y los señalamientos del gobierno, ¿las farmacéuticas internacionales pueden desinvertir en Colombia? ¿Se podrían ir? Esto es una muy buena pregunta y me alegra mucho que también Darío esté desde Buenos Aires viendo esta pregunta. Yo creo que la industria, más allá de las coyunturas de cada uno de los países de América Latina, se ha mantenido firmes. Hoy hablamos de cartera de 200 días, Sergio, que tú sabes que es casi más de medio año en temas de cartera y siguen, no solo siguen firmes, sino hay un indicador muy bonito. Nuestra entidad regulatoria se llama el INVIMA y ustedes van al INVIMA y siguen solicitándose permisos, los laboratorios siguen investigando, siguen identificando nuevas moléculas, es decir, por todos los lados han demostrado que a pesar de la coyuntura están firmes, pero que sin duda es hora que nos paremos del lado de los pacientes porque cada uno tiene un dolor, pero el mayor dolor es ver las filas que estamos viendo. Muy bien, Ignacio, gracias por estar aquí con nosotros. A ti, Sergio querido, y a Darío, un abrazo desde la distancia. Muy bien, Darío, ya lo ves, la situación es muy compleja en este momento que se está viviendo en Colombia con la entrega de los medicamentos y el dato súper fuerte que da a conocer también la Defensoría del Pueblo con las quejas en el sector que se han incrementado un 75%, Darío, en los 2 últimos años. Impactante. Impecable, Sergio. De vuelta agradecerle mucho a Ignacio. Sigamos este tema, sigamos este tema porque estamos hablando de la salud de los 50 millones de colombianos. Es un tema muy, muy delicado. Claro. Enseguida volvemos.